panelistas. Tenemos en la parte de la introducción a esta hora al doctor Luis Guillermo Guerrero Pérez, magistrado de la Corte Constitucional. El tema, el rol de la justicia constitucional en los procesos de desplazamiento generados por la explotación de recursos naturales. Doctor Luis Guillermo Guerrero Pérez. Toma, mi amor. Mamá, ¿esta agua viene del cielo? No, mi amor, no solamente del cielo. Viene de los páramos y los bosques, de los humedales, de los ríos y quebradas. Por eso tenemos que cuidar la naturaleza, para que cuando seas grande también puedas disfrutar de agua como esta. Ayúdanos a proteger los ecosistemas. Buenos días para todos. Como se acaba de anunciar, voy a introducir este panel relacionado con una fracción de esa tragedia humanitaria que vive Colombia, que es el fenómeno del desplazamiento, pero limitada en esta oportunidad solamente al desplazamiento relacionado o provocado por la explotación de recursos naturales. Podríamos decir que a partir de las experiencias de la mirada cotidiana a la prensa, podemos ver cómo en todo el mundo la explotación de los recursos naturales provoca importantes flujos migratorios y cambios demográficos sustanciales. El análisis de proyectos como los proyectos energéticos de Belomonte en el Amazonas brasilero o la minería en gran escala en Antofagasta, Chile, o las minas de oro Marlin en Guatemala, o los proyectos petroleros en la Amazonía ecuatoriana, permiten identificar algunos denominadores comunes de este fenómeno que se replican con características similares en el caso colombiano. En primer lugar, cabría referirse a la recepción, a los procesos de recepción de personas en las áreas de explotación, que a su vez producen enormes transformaciones en los entornos demográficos. En el Casanare, por ejemplo, con ocasión de la actividad de los yacimientos petroleros de Cusiana y Cupiagua, el número de habitantes en el municipio de Tauromena llegó a incrementarse en un 150% entre 1993 y 1996. En general, se trata de movimientos temporales con un carácter selectivo en función del sexo y de la edad, concentrándose, por ejemplo, en hombres en edad productiva entre los 30 y 45 años. Estos fenómenos, a su vez, estimulan la actividad económica, no solamente la derivada de la explotación del recurso natural en sí, sino también la que surge de la misma presencia de estos grandes grupos nuevos de población en las distintas regiones. Y, repito, en su conjunto, dan lugar a dramáticas alteraciones del entorno social. Por otra parte, y es el tema en el que voy a centrar mi intervención, la explotación de recursos naturales produce dinámicas de expulsión o desplazamiento. Las razones son variadas y complejas, y aquí en este foro se ha hecho ya alusión a muchas de ellas con bastante carácter descriptivo, pero van desde la ocupación misma del espacio físico, que hace imperioso el traslado de personas que vivían donde ahora deben desplegarse la explotación de los recursos, hasta las presiones sobre la población generadas por la economía de extracción. En Colombia, además, es clara la superposición en los territorios con potencial de explotación de recursos naturales y los focos de violencia. En términos generales, los grupos armados ilegales se ubican y concentran en zonas estratégicas para la explotación de recursos naturales y su presencia genera no solamente un efecto disuasivo para que las personas lleguen a esas zonas, sino y particularmente produce altos índices de desplazamiento. De este modo, territorios ricos en recursos energéticos y mineros, esmeraldas, carbón, oro, petróleo, son lugares donde se presenta con particular intensidad la problemática
del desplazamiento. A lo anterior se agrega que, en general, las alteraciones en la actividad económica, en la geografía, en el perfil demográfico y en las formas de vida pueden provocar la salida de personas de las regiones sede de la explotación, aspecto sobre el cual existen abundantes testimonios de quienes se han visto desplazados por estos abruptos cambios en el entorno en el que habitan. Como he dicho, pese a la complejidad de todos estos procesos migratorios vinculados a la explotación de los recursos naturales, limitaré mi presentación a examinar el desplazamiento, es decir, la salida no espontánea de las personas nativas o de los migrantes antiguos y, más que analizar ese fenómeno en su conjunto, de lo cual digo ya ha habido algunas expresiones en este foro, me referiré al rol que ha tenido la justicia constitucional en estos procesos de desplazamiento. Y voy a abordar esta cuestión no a partir de estudios empíricos capaces de identificar y cuantificar con precisión el impacto de las decisiones de los jueces constitucionales en los procesos de desplazamiento, sino básicamente a partir de algunas ideas intuitivas que constituyen apenas un punto de partida para una exploración más metódica y cuidadosa. En ese contexto voy a proponer 3 ideas sobre el papel de la justicia constitucional. En primer lugar, el impacto de la justicia constitucional en este fenómeno ha sido en gran medida prospectivo, difuso e indirecto. Es decir, la incidencia de la Corte Constitucional en las dinámicas del desplazamiento no se puede cuantificar directamente o exclusivamente a partir del caso específico que la Corte aborda en un momento dado, sino que debe mirarse hacia el futuro a partir del efecto indirecto sobre decisiones en casos similares. En segundo lugar, la justicia constitucional no tiene un rol activo en la definición o en la modificación de las dinámicas de explotación de los recursos naturales, sino que los regulariza o disciplina, fijando algunos estándares normalmente de orden procedimental a los cuales se deben sujetar las decisiones que adoptan otros actores políticos, económicos y sociales, que son los que verdaderamente definen el contexto en el que se producen estos fenómenos de explotación de recursos. Y, finalmente, dado que la justicia constitucional es un instrumento social, el impacto que pueda llegar a tener depende en buena medida de las estrategias de quienes acudan a ella, más que de la propia dinámica o el impulso de la propia Corte Constitucional. Es decir, la utilidad de la justicia constitucional está en función de las demandas de justicia que presenten los ciudadanos, los distintos actores de estos procesos, la regularidad con la que acudan a la Corte, la oportunidad con la que lo hagan e incluso también la manera como interpreten y apliquen la jurisprudencia de la Corte. Entonces, en primer lugar, el tema del carácter prospectivo o difuso de la justicia constitucional. Podríamos decir que, a diferencia de otros ámbitos en los que actúa el juez constitucional y en los que el cumplimiento de la decisión judicial no reviste mayor complejidad, pueden ser casos complejos en sí mismos, pero una vez que el juez resuelve el caso y adopta la decisión, esta se ejecuta y con eso se clausura el problema jurídico sometido a consideración del juez. En este caso de los problemas ambientales y particularmente los del desplazamiento, el efecto directo de la Corte Constitucional en esas dinámicas muchas veces es más limitado y, como digo, indirecto. Eso ocurre, en primer lugar, porque algunos de los instrumentos de la justicia constitucional están diseñados y concebidos para ser resueltos en abstracto y no para dirimir directamente problemas puntuales o concretos. Cuando la Corte aborda las demandas de inconstitucionalidad, o sea, el control abstracto de constitucionalidad, entonces se trata de comparar la compatibilidad del derecho legislado
con el ordenamiento superior, pero no aborda la Corte casos puntuales o concretos vinculados a intereses específicos o a personas concretas. Sin embargo, esas decisiones abstractas hacia el futuro pueden tener una repercusión de variable intensidad sobre estas dinámicas de desplazamiento en función de explotación de recursos naturales. Para mencionar solamente un ejemplo, en la sentencia C-123 del 2014, que ha sido varias veces mencionada en este foro y a la que aludió con particular fuerza el alcalde de Ibagué en la sesión inaugural, en esa sentencia la Corte declaró la exequibilidad condicionada del artículo 37 de la Ley 685 de 2001, esa ley que, como se ha dicho aquí varias veces, pues prohíbe que las autoridades locales, seccionales, departamentales, sustraigan permanente o transitoriamente territorios de la minería. La Corte declaró constitucional ese precepto, pero solo en la medida en que se entienda que para el desarrollo de las actividades de exploración y de explotación minera debe haber un proceso de concertación con esas autoridades locales en procura de defender, pues, entre otros valores, principalmente el tema del medio ambiente. Entonces, ahí hubo un pronunciamiento de la Corte en ese escenario de justicia abstracta. O sea, la decisión aisladamente considerada pues no tiene un efecto directo e inmediato sobre procesos migratorios vinculados con la explotación de recursos. Pero, sin embargo, en la medida que le otorga voz a las autoridades locales, pues esta herramienta podría ser utilizada o podría tener un alcance significativo en la prevención, por ejemplo, de estos fenómenos de desplazamiento, bien sea mediante la fijación, en este caso concertada, de zonas de exclusión, o en la definición de condiciones de explotación que mitiguen el impacto ambiental o que incluyan verdaderas medidas de compensación. Entonces, la Corte, al paso que pues, hizo ese condicionamiento, por el otro lado, lo cierto es que mantuvo la vigencia de la norma que dice que las autoridades locales no pueden excluir esas zonas de la minería. Y esto entonces pone de presente esa tensión que sigue ahí latente entre lo que aquí se ha dicho, las necesidades del desarrollo por un lado y las necesidades ambientales y de respeto por las condiciones de la población nativa. Esta situación se ilustra muy bien con esa referencia precisamente a la que hacía el alcalde y que se refirieron tanto el alcalde como el gobernador en la sesión inaugural, se refirieron al proyecto de minería a cielo abierto en La Colosa, en el municipio de Cajamarca. Y si bien ahí están evidentes las tensiones que he mencionado, pues la solución de ese conflicto escapa al ámbito abstracto del pronunciamiento de la Corte. O sea, la Corte no resuelve el caso concreto, sino que ha fijado una pauta general que tiene que ser interpretada y aplicada por los distintos operadores jurídicos. Pero incluso cuando la Corte se ha pronunciado sobre problemáticas específicas de desplazamiento originado en la explotación de recursos naturales, la incidencia ha sido con frecuencia limitada. En la sentencia T-658 de 1998, por ejemplo, aquella que se expidió con ocasión de la construcción de un embalse en el territorio ocupado tradicionalmente por el pueblo embera catío del Alto Sinú, la Corte ordenó la realización de una consulta con la comunidad, pero no ya para evaluar la viabilidad del proyecto, que para entonces era un hecho cumplido, sino para fijar y determinar medidas de reparación y compensatorias que pudieran evitar la descomposición y la desintegración definitiva e irreversible de la comunidad y de su territorio y precisamente su desplazamiento hacia otros lugares. Transcurridos más de 15 años desde esa sentencia, los resultados que son conocidos por todos muestran que si bien se llevaron a cabo las consultas y que se pagaron las indemnizaciones previstas, la situación de violencia unida al deterioro del río y de la pesca ocasionadas por el embalse
y con ello la pérdida de la fuente de alimentación y de cohesión social no pudo ser compensada por esa reparación simplemente económica cuyo pago se había ordenado en el fallo de tutela. Entonces, hoy en día ese pueblo ha perdido su capacidad de autosostenimiento y una parte significativa ha migrado hacia otras ciudades en búsqueda de nuevas oportunidades. No obstante que, aunque desde su perspectiva, de su impacto directo, los resultados de la justicia constitucional podrían, como en estos casos, no ser muy significativos, este tipo de fallos sí ha tenido una repercusión indirecta, más allá de los propios términos de las sentencias y quizá de un carácter muy profundo. Después de que la Corte declaró de manera clara que el daño ocasionado a esta comunidad en Veracatío estaba vinculada a la ausencia de consulta previa, comenzaron a depurarse y a consolidarse entonces algunos estándares relativos a aquellos casos en que resulta imperativa la consulta para la explotación de recursos. De algún modo entonces, los pronunciamientos de la Corte sobre hechos cumplidos y que no tienen reversa, o los pronunciamientos cuyo impacto directo es escaso o precario, sirven para fijar reglas específicas que deberán ser tenidas en cuenta por los operadores jurídicos. Y mal que bien, con pronunciamientos como estos, hoy en día la obligatoriedad de las consultas constituye un estándar general para la realización de proyectos de explotación de recursos naturales y el mensaje que la Corte dio en esa sentencia T-658 de 1998 de algún modo parecería haber sido entendido o asimilado por el país. En cuanto a la justicia constitucional como instrumento regularizador de la explotación de recursos naturales, de dinámicas de explotación de recursos naturales. Un rasgo característico de la justicia constitucional es que por su propia naturaleza y su objeto no direcciona ni fija los derroteros de los procesos de explotación de recursos naturales, incluso cuando estos están vinculados directamente a procesos de desplazamiento u otras formas de afectación graves de los derechos. Los principales cursos de acción en estas materias responden a la actividad de otros actores sociales, políticos y económicos, y la actividad de la Corte, decíamos, se enfoca más en la regularización para que por vía del ajuste progresivo y a partir de estándares de orden procedimental, tales dinámicas se acomoden a unos mínimos constitucionales. La Corte ha tendido a suponer que los problemas constitucionales relacionados con la afectación del medio ambiente, de la actividad económica de grupos étnicos o las condiciones de vida de quienes tradicionalmente ocupan un territorio donde se inicia una actividad de explotación de recursos naturales puede ser manejada desde una perspectiva procedimental a través de mecanismos como la consulta previa. En la sentencia T-769 de 2009, por ejemplo, no se cerró definitivamente la posibilidad de realizar actividades de exploración y explotación de cobre, oro, molibdeno y otros minerales en los departamentos de Antioquia y del Chocó, que a juicio de quienes habían planteado la acción de tutela resultaban lesivas de un amplio catálogo de derechos, sino que en su lugar se condicionó a que los procesos de consulta que debían agotarse fuesen previos y orientados a obtener un consentimiento libre e informado, y a ese efecto se fijaron una serie de reglas. En ese caso, aquí están tanto el ponente como el magistrado que hizo una aclaración de voto, estaban involucrados también elementos de violencia y la necesidad de órdenes de protección para esas comunidades afro que estaban afectadas en esos territorios. En la sentencia T-1045A de 2010, la Corte consideró que la afectación del medio ambiente, el entorno natural de la actividad económica y el modo de vida de las comunidades negras por el otorgamiento de un título minero para la explotación de oro en un territorio tradicionalmente ocupado por dichas comunidades debía ser enfrentada por ese mecanismo de la consulta previa. O sea, como es, hay muchas decisiones que van en esa misma línea. Puede advertirse, sin embargo, que la Corte
también ha incursionado directamente en la dimensión sustantiva de estas problemáticas, más allá de las exigencias asociadas a protocolos procedimentales como la consulta previa. Y quiero referirme a una sentencia muy reciente, que si bien no está directamente vinculada con temas de explotación de recursos, pues sí plantea unas reflexiones de la Corte replicables a otros escenarios como estos de explotación de recursos. Se trata de la sentencia T-294 del 2014. Es pedida con ocasión de la construcción y operación de un relleno sanitario en el departamento de Córdoba, un relleno de carácter regional. Y en ese proyecto, o en esa sentencia, el examen del impacto social y ambiental del proyecto trascendió al análisis exclusivamente del tema de la consulta, que también estuvo presente, pero se ubicó fundamentalmente en el debate en torno a la distribución equitativa de las cargas y beneficios ambientales y la participación de la población afectada con el proyecto. En este caso, la Corte encontró que aunque el proyecto generaba en su conjunto un beneficio social importante, su diseño perjudicaba de manera significativa o desproporcionada a ciertos segmentos sociales sin que se hubiese visto compensado con otras medidas. Se trata de, entonces, un tema de justicia ambiental. En ese caso también estaban comprometidas fuentes hídricas. O sea, es una sentencia que plantea unas posibilidades bastante interesantes. La justicia constitucional, entonces, ha empezado a hacer esa aproximación de carácter material a las problemáticas vinculadas a la explotación de recursos naturales. Y haciendo alusión a la conferencia o a la videoconferencia del profesor, del juez Lorenzetti, pues también aquí en Colombia hoy el Consejo de Estado ha expedido recientemente una sentencia en la que se toman unas medidas de carácter estructural orientadas a la recuperación de la cuenca del río Bogotá. Entonces vemos cómo los jueces constitucionales, digamos en este caso, el Consejo de Estado actúa también como juez constitucional porque se trataba de una acción popular, que es una acción constitucional prevista directamente en la Constitución, pues están orientados a esas dinámicas o a esas decisiones más sustantivas en materias que tienen que ver con explotación de recursos y por ende también con los fenómenos del desplazamiento. Finalmente, el tercer elemento al que quería referirme es la justicia constitucional como instrumento y herramienta de los actores sociales. En la medida en que el derecho en general constituye una herramienta de la organización social, las potencialidades de la justicia constitucional están en función de las habilidades de los actores sociales para manejar este instrumento. Esto ocurre porque, como ya dijimos, la justicia constitucional no se activa oficiosamente, ni en las acciones de tutela, ni en el control abstracto de constitucionalidad, sino que en principio corresponde a otras instancias estatales o a los ciudadanos provocar la intervención de la Corte. En ocasiones, incluso, no solamente se requiere la activación de la justicia constitucional desde esta fuente externa, sino que estos actores adquieren particular importancia en términos de lo que puede hacer la Corte. En el caso, por ejemplo, de la sentencia T-658 del 98, a la que aludíamos, pues la tutela se interpuso cuando ya la represa de Urrá estaba construida sin haberse agotado el procedimiento de consulta. Entonces, en ese escenario, pues la respuesta de la Corte necesariamente iba a ser limitada. Pero en este contexto, además de que hay ese impulso externo, también es relevante destacar cómo la participación de instancias o actores externos es relevante por los insumos que suministra a la Corte. En este caso, las medidas adoptadas por la Corte para hacer el seguimiento a la sentencia T-025, que como saben todos, pero en beneficio de los visitantes extranjeros, pues se trata de la sentencia en la que se declaró el estado de cosas inconstitucional en Colombia en materia de desplazamiento forzado de personas. Y digo, en esa sentencia, pues la Corte se ha
se ha alimentado de los análisis y estudios empíricos de organizaciones como CODES o AFRODES, que son de la ONU, que ha dado insumos de los cuales la Corte muchas veces carece para poder captar la dimensión de estos fenómenos. Y esas organizaciones han mostrado, por ejemplo, fenómenos como el fortalecimiento de los grupos armados al margen de la ley en los contextos de actividad minera, mediante estrategias del control de zonas de explotación, cobro de vacunas, extorsiones y la forma como esto se convierte en factor disuasivo para la desmovilización o sobre la utilización incluso de los propios grupos armados a la ley para provocar fenómenos de desplazamiento con el propósito de permitir los procesos extractivos. Para concluir, diría que la Corte Constitucional de Colombia ha sido percibida como un tribunal particularmente activista que, al lado de los demás actores que dominan la escena política, participa directamente en la definición de las políticas económicas y sociales del país. Esta revisión muy rápida que hemos hecho pone en evidencia las potencialidades, pero también las limitaciones de la justicia constitucional y del derecho en general en los procesos de construcción y transformación social. En esta materia, relacionada con el desplazamiento provocado por la explotación de recursos naturales, la Corte ha avanzado en el diagnóstico de la problemática a la luz de estándares de los derechos fundamentales, así como en la tarea tanto de mostrar la relevancia y la gravedad de la situación, como de indicar o señalar posibles rutas para enfrentarla. Foros como este, con la presencia de destacados expertos nacionales y extranjeros, y que convocan, y podemos apreciarlo aquí, de manera notable el interés de la comunidad, permiten vislumbrar nuevos escenarios para la justicia constitucional en el propósito de lograr que la tensión entre medio ambiente y desarrollo se resuelva de manera acorde con los nuevos paradigmas nacionales e internacionales que en Colombia encuentran su expresión en las cláusulas de la Constitución ecológica y el Estado social de Derecho. Muchas gracias.